Amén, amados hermanos, gracias le damos al Señor por estar conectados una vez más desde la página La Última Trompeta, filial del Rey del Pino. Mi nombre es Nicolás Blanco. Gracias le damos al Señor porque estamos desde aquí, desde Ruta 3, kilómetro 41-700, en compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, de mi mamá. Y bueno, agradecido de que podemos estar haciendo este programa nuevamente. Saludo a todos los hermanos que nos están viendo. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro amado pastor que recién estuvo transmitiendo en vivo. Y bueno, gracias le damos al Señor porque la palabra está corriendo, hermanos. La palabra está corriendo y va siendo glorificada. Y eso es lo maravilloso, porque estamos comunicados con muchos hermanos y los hermanos se gozan en la palabra que el pastor comparte, que nosotros tenemos oportunidad también de compartir desde aquí. Y bueno, y ese es el fruto del trabajo de aquellos siervos de Dios que tienen la posibilidad de transmitir la palabra, aún en este tiempo de pandemia, hermano. También agradecemos al hermano de la radio de la Predicadora, que nos permite salir también a través de la radio de la Predicadora. Y damos gracias por todas estas cosas, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas, nos ayudes, Señor, nos lleve cada día, Señor, de victoria en victoria y triunfo en triunfo, Señor. Que tú nos ayudes a permanecer firmes en la fe, Señor, en medio de toda esta lucha que ha venido, Señor, sobre el mundo, Señor. Que tú nos bendigas y nos guardes, Señor. Tu palabra, Señor, esté produciendo, Señor, la esperanza en los corazones de mis hermanos, Señor, el deseo, Señor, de permanecer firme en la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Y bueno, estaba escuchando ahí el programa del pastor y él hablaba de la justicia, ¿no? Hablaba de la justicia que es por la ley, la justicia que es por la fe, y cómo el Señor nos lleva de un lado a otro. Dios dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y nosotros estuvimos hablando de la vida de Dios, de lo que la vida de Dios produce en nosotros, de lo que va produciendo y las manifestaciones del carácter de Cristo en nuestra vida. Y bueno, y el pastor hablaba en estos días, hablaba del servicio, de la vida de servicio. Y nos presentó ahí el ejemplo del Señor, dice, cuando Él tomó una toalla y se ciñó, dice, y le lavó los pies a los discípulos. Y ciertamente que eso se lleva a cabo ya cuando nosotros hemos alcanzado una madurez. Porque un niño no está capacitado para el servicio, pero el hombre espiritual sí. Porque Él discierne todas las cosas, Él juzga todas las cosas, pero Él no ha juzgado de nadie. Y bueno, y yo quería compartirles un poquito con respecto a eso, ¿no? Ahí en el libro de Romanos capítulo 12. Alabado sea su nombre. Y el Señor nos lleva al servicio ahí. Al capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 1. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Alabado sea su nombre, ¿vio? Dice, así que ruego, dice. La gracia siempre ruega. La gracia siempre nos lleva por medio del amor a llevar a cabo el propósito y la voluntad de Dios. Siempre está rogando la gracia, ¿vio? Y ese es el carácter del hombre espiritual, el ruego. El carácter del hombre carnal y lo que producía la ley en el hombre carnal siempre era a poner, como dice en otra parte de la Escritura, a poner cargas y yugos sobre los hermanos que ni siquiera aquellos que la ponían ni con un dedo podían llevar. Pero el apóstol Pablo, habiendo ya practicado estas cosas y habiéndose manifestado en él el carácter del hombre espiritual, entonces le rogaba a los hermanos. Entonces él decía, así que hermanos ruego, dice, por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? La misericordia de Dios es la enseñanza que nosotros pudimos ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. La salvación, la santificación, la justificación, la redención, todas esas cosas son la misericordia de Dios para con nosotros, las misericordias, ¿vio? Entonces dice, así que ruego, dice hermanos, dice, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Yo? En sacrificio vivo. Gracias le damos al Señor porque antes el sacrificio era un becerro
que primero se le quitaba la vida y se ponía sobre el altar y era incinerado. ¿Vio? Pero ahora la palabra nos lleva a que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cuál es el sacrificio que nosotros tenemos que presentar? Negarnos a nosotros mismos. ¿Vio? Negarnos a nosotros mismos, negarnos a los pensamientos, a los deseos y a las intenciones del corazón. ¿Vio? Estos días el pastor hablaba acerca de eso y me venía a la mente un versículo que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Vio? Pero ese habla del corazón del hombre carnal, del hombre nacido de Adán. ¿Vio? Y cuando nosotros somos guiados por la carne y ponemos nuestra intención en el deseo del corazón, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice. ¿Vio? Pero ahora dice la palabra en el libro de Efesios, creo que es capítulo 3, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice. ¿Vio? Y cuando Cristo habita en nuestros corazones ya produce pensamientos, sentimientos y direcciones diferentes. ¿Vio? Y entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a poder presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Vio? Este es el tiempo donde nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante del Señor. ¿Vio? En sacrificio vivo. ¿Y cómo lo hacemos? Y negándonos a nosotros mismos. Fíjese que el Señor presentó su cuerpo en sacrificio vivo. Él pudo haber vivido una vida como un hombre natural, pero decidió, en su corazón, decidió vivir la vida que al Padre le agradaba. ¿Vio? Decidió vivir conforme a la voluntad del Padre. Efesios 3:17. Efesios 3:17 vamos a leer. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es su anchura y la longitud y la profundidad y la altura. Alabado sea su nombre, ¿vio? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿vio? Que habite por la fe en vuestros corazones. Y por la fe el Señor ya está en nuestro corazón. Y el corazón es parte del alma. Y sabemos que el cuerpo expresa lo que el alma siente. Entonces, cuando Cristo ya ganó nuestro corazón, ¿vio? Entonces va produciendo en nosotros sentimientos de direcciones y pensamientos diferentes. Y entonces el cuerpo termina expresándolos. ¿Vio? Termina llevando a cabo la voluntad de Dios que se manifiesta a través de nuestra alma y de nuestro cuerpo físico. Pero para todo eso nosotros tenemos que determinar. ¿Vio? Usted y yo tenemos que determinar. ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Lo que sigue diciendo más abajo. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. Eso es voluntario. Dios no nos obliga a nosotros. Dios no le obliga a usted y a mí que nosotros presentemos el cuerpo en sacrificio vivo. ¿Vio? Negándonos a nosotros mismos, negando la vida que podríamos haber vivido en este mundo para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Eso no nos obliga el Señor. Pero como dice el apóstol Pablo, por las misericordias que se han manifestado, por la gracia de Dios que nosotros hemos conocido, entonces nosotros ahora tenemos que considerar. ¿Vio? Vio que hay un libro, hay un pasaje, creo que es en el libro de Jeremías, que dice: paraos por los caminos, dice. Preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas, dice. ¿Vio? Y ellos, dice, cometieron la arrogancia de decir: no andaremos. Pero el Señor nos hace detener a nosotros. Deténganse ahí, usted que ya recibió todo este conocimiento de la gracia de Dios. Deténgase donde usted está. Analice, examínese, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si Cristo está en vosotros, a no ser que estéis reprobados. ¿Vio? Entonces tenemos que detenernos y examinarnos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos ofreciendo nuestra vida en sacrificio, en olor grato, el olor fragante a Dios? ¿O estamos viviendo una vida en la carne? ¿Vio? ¿En qué estamos haciendo con nuestra vida? Por eso la palabra dice: os ruego. ¿Vio? La gracia siempre ruega. La gracia no exige. La gracia no nos exigió a nosotros separarnos del mundo. La gracia nos ruega separarnos del mundo. Después está en nosotros. Si nos separamos, no nos separamos. Pero también la gracia nos explica que si nosotros vivimos una vida en el Espíritu, dice: del Espíritu segaremos vida y paz. Pero si vivimos una vida en la carne, de la carne segaremos corrupción y muerte. ¿Vio? Entonces, tenemos que analizar nosotros la palabra de Dios. ¿Vio? Por eso el pastor siempre nos lleva a nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, que nosotros somos como la oveja. ¿Vio?
Nosotros primero nos alimentamos, pero la oveja después de que se alimenta, dice, va a su lugar de descanso y empieza a rumiar la palabra. Vuelve a traerle la palabra, vuelve a traer su alimento, dice, a su boca y lo mastica para sacarle los nutrientes. Y después recién ahí lo traga definitivamente. ¿Vio? Y así nosotros con la palabra de Dios. Usted ahora está escuchando la palabra. Usted escuchó la palabra que habló el pastor recién. Y entonces usted ahora es como que tragó, ¿vio? Bueno, ahora tiene, cuando termine el programa, en algún momento del día, usted va ahí a su lugar de comunión con el Señor. Y ahí usted tiene que ir a la comunión con el Señor y analizar todo lo que el Señor le habló. ¿Vio? Analizar todo lo que el Señor le habló. Y entonces ahí usted le va a sacar el nutriente. Gracias le damos al Señor por estas cosas, hermano. Entonces dice, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Vio? Sacrificio vivo. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor. Recuérdese que estamos en mi hogar y lo voy a escuchar a mi hijo Timoteo. A veces se está alimentando a esta hora, a veces está durmiendo. Y bueno, pero ese es el beneficio de poder servir al Señor con la familia, hermano. Gracias le doy al Señor porque ellos pueden estar acompañándome, hermano. Y dijimos un versículo ahí en el libro de Jeremías. 6:16. Gracias le doy también al Señor por la vida de mi esposa, porque ella tiene una memoria en cuanto a los versículos que yo no tengo, hermano. Yo conozco los versículos, pero no recuerdo dónde están. 6:16. Alabado sea su nombre. Así dijo Jehová. Sí. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Vio? Qué arrogancia la de ellos. Pero nosotros tenemos que considerar que ellos no tuvieron un nuevo nacimiento. Nosotros sí tuvimos un nuevo nacimiento. Por eso la vida de Dios que está dentro de nosotros nunca nos va a llevar a nosotros a decir no andaremos o no a algo que Dios nos lleve a hacer. ¿Vio? ¿Vio? Y nunca le vamos a decir al Señor, no, nosotros no queremos tener comunión contigo. Si Él nos está buscando continuamente, dice que Él nos anhela celosamente. ¿Vio? Para Él. Porque para Él nos compró. Es como cuando usted se casa. Usted no se casa con su esposo o con su esposa para compartirlo con otro. Se casa con Él para tener comunión con Él íntimamente. ¿Vio? Y entonces, así es el Señor. Dice que el Señor nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque por precio fuimos comprados. Dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Vio? Entonces dice, así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto es algo que ya Dios no va a hacer. Dios ya no va a hacer. Dios no va a venir y nos va a llevar a nosotros que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Eso tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Primeramente santo, dice. ¿Bien? Santo. Quiere decir separado de este mundo. Separado del mundo, separado de la carne, separado de las concupiscencias de la carne. ¿Vio? Primeramente santo, dice. ¿Vio? Agradable a Dios. ¿Vio? Tenemos que agradarle al Señor en todo. En todo tenemos que agradarle al Señor. ¿Y cómo vamos a agradarle al Señor? Y viviendo una vida en el Espíritu. Si no vivimos una vida en el Espíritu, no le podemos agradar al Señor. Porque lo único que le agrada al Señor es la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Vio que el Señor Jesús, cuando fue al encuentro con Juan para ser bautizado, dice que cuando él subió de las aguas, dice, descendió, dice, el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y dice que los cielos fueron abiertos y una voz se oyó del cielo, dice. Y la voz dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Vio? ¿Y por qué tenía contentamiento el Padre de su Hijo Jesucristo? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios negándose a sí mismo. ¿Vio? Negándose a sí mismo, porque él podría haber vivido una vida natural como cualquier hombre natural en este mundo. Pero él se humilló, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice. ¿Vio? Tomó un cuerpo humano semejante al nuestro, con concupiscencias, con debilidades semejantes a las nuestras, pero él se negó. Él se negó. Y entonces, ¿para qué queremos saber esto de que le pasó al Señor? Porque si Él lo pudo lograr, nosotros también lo podemos lograr.
¿vio? El Señor tenía un cuerpo humano, nosotros también tenemos. El Señor tenía concupiscencia, también nosotros tenemos, porque en la humanidad del Señor dice que Él sufrió, dice, la vergüenza y el oprobio. ¿Vio? No solamente el oprobio de aquellos que lo vituperaban, sino el oprobio o la vergüenza de no poder dar lugar a la carne. ¿Vio? Porque ellos seguramente que lo trataban como nos tratan hoy a nosotros, a aquellos religiosos, ¿vio? Nos miran a nosotros y dicen que nosotros somos religiosos y santulones. Entonces, y nos dicen, vos no podés tomar una cerveza, vos no podés jugar al fútbol. No, yo me estoy negando a mí mismo. Yo lo puedo hacer, porque dice que si nosotros le damos lugar a la carne, quiere decir que lo podemos hacer. Pero sabemos lo que la carne produce, por eso no lo hacemos. Por eso no lo hacemos. Y yo puedo ir y juntarme con un grupo de amigos inconversos y tomar una cerveza, pero lo que va a producir es primero descrédito al Señor. Después me va a llevar a mí tal vez a terminar en la borrachera. Y después lo que no se va a producir es que ellos sean ganados para Cristo. Por eso nosotros hablábamos el programa pasado de la mala interpretación que se le dio a ese pasaje donde dice me echo de todo a todos para ganar a alguno. ¿Vio? Y después el apóstol Pablo aclaraba, dice que él se hacía como. No dice que tomaba la forma, ¿vio? Y eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Porque nosotros tenemos que descubrir cómo podemos llevar a cabo la voluntad de Dios, manifestando la vida de Dios para poder ganar a otros para Cristo. El apóstol Pablo decía que él no se propuso saber nada entre ellos, sino a Cristo y a este crucificado. Y en el libro de Filipenses dice que él miró al Señor como al premio. Y mientras más se acercaba al Señor, manifestando su vida, mayor cantidad de almas le seguían. Él no se propuso ganar almas. Se propuso ganar a Cristo como el amado. Y fue el que mayor cantidad de almas ganó para Cristo. ¿Y usted cómo cree que lo hizo? Y manifestando la vida de Dios en él. Manifestando la vida de Dios. Efesios. Hebreos 4:15. Vamos a leer ahí, hermano. ¿Vio? Y nosotros es como en lo natural. Usted en lo natural tiene un negocio. Y usted no va a imitar a uno que cierra su negocio por quiebra para salir adelante. Usted va a imitar a alguien que le fue bien. Bueno, nosotros no podemos imitar a aquellos que fracasan en el Señor. No podemos. ¿Por qué? ¿Y por qué fracasan? Y porque seguramente que le están dando lugar a su carne. No todos, ¿no? Porque a veces queriendo hacer el bien a algunos, son tentados o arrastrados por Satanás y caen. Pero hay otros que no, que a ellos no les interesa. ¿Vio? Como dice ahí en el libro de Timoteo, dice que ellos son aquellos que se meten dentro de las casas y arrastran a las mujercillas. ¿Vio? Esos son malos obreros fraudulentos, dice. Pero nosotros no somos así. Dijimos Hebreos 4:15. 4:15. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ve? No tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. Cristo hoy está delante del Padre intercediendo por nosotros. Amén. ¿Vio? Él intercede por la iglesia, como cabeza, como el sumo sacerdote, que fue a ofrecer sacrificio delante del Padre. ¿Vio? Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vio que a veces cuando nosotros pasamos por pruebas, por luchas, nos decimos, si Dios me entendiera, no me haría pasar por esto. O no permitiría que yo pasara por esto. El Señor nos entiende, porque Él pasó por las mismas cosas. Él sufrió lo mismo. ¿Vio? Y usted dice, sí, pero Dios no sufrió un accidente. No sufrió el accidente, pero sufrió el padecimiento que usted tiene por causa del accidente. Sufrió el padecimiento que usted tiene por causa de la enfermedad. Sufrió el padecimiento que usted tiene por causa del desprecio. Por eso dice que Él puede compadecerse de nosotros. ¿Vio? Entonces dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. El Señor fue tentado en todo, sí, en todo. Y cuando dice en todo, hasta en lo que usted se imagina. En todo. ¿Vio? Dice, fue tentado en todo. Dice, alabado sea su nombre.
Dice, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Cómo según nuestra semejanza? Y sí, porque Él tomó un cuerpo humano igual que el nuestro. Acuérdese que nosotros dijimos que Él tuvo sed, Él tuvo sueño, Él tuvo hambre, y también su carne le habrá hecho sentir deseos por las cosas de este mundo. ¿No? Entonces dice, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero fíjese lo maravilloso, pero sin pecado. Él nunca se dio a la tentación. Nunca se dio a la tentación. Nunca Él le dio lugar a su carne. ¿Vio? Entonces, por eso dice la palabra en Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El pastor recién hablaba de la justicia por la ley y la justicia por la fe. Y que en la ley nadie podía alcanzar la justicia de Dios. ¿Vio? Porque la ley vino para que el hombre se diera cuenta que era un pecador y que necesitaba a Dios para salir de ahí. ¿Vio? Pero después vino la gracia. La ley, dice, vino por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo vinieron la gracia y la verdad, dice. Y la gracia nos hizo ver a nosotros que la justicia de Dios se había hecho manifiesta. ¿Y cuál era la justicia? Cristo. ¿Vio? Y todos los que creyeren en Él, ¿vio? Entonces alcanzarían la justicia de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces esas son las misericordias que Dios mostró para nosotros. Como dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3. Ahí nosotros también podemos ver las misericordias de Dios. Fíjese qué maravilloso. Yo espero que usted se esté gozando, hermano. Porque esta es una palabra que nos tiene que llevar a nosotros a gozarnos. Esta es una palabra que nos tiene que llevar a nosotros a nunca cerrar nuestra boca de alabar y glorificar a Dios. Hay hermanos que no tienen este conocimiento, que no tienen esta gracia, y ellos, ¿sabe cuál es su pensamiento sobre ellos? Dice que ellos son como el perro que vuelve al vómito y la puerca limpia a revolcarse en el chiquero. Así se ven ellos se ven sucios, siempre se ven sucios. Pero Dios nos ve ahora a través de su Hijo, y Dios nos ve a través de su Hijo santos, justos y perfectos. Amén. Dijimos Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, aleluya, Gracias, gloria a Señor. Dios. ¿Vio? Nos bendijo con toda bendición. ¿Cómo con toda bendición? Y sí, la salvación no es una bendición para usted. La justificación no es una bendición para usted. La redención, la vida eterna, esas son todas bendiciones que el Señor nos dio a nosotros en Cristo. ¿Vio? Porque en otro tiempo, dice, vosotros estabais lejos de Dios, lejos de la ciudadanía celestial, ajenos a los pactos y a las promesas, dice. Pero ahora por medio de Jesucristo fuimos hechos cercanos. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Vio? Si usted entendió todo lo que Dios le dio en Cristo y lo pudo gozar y pudo empezar a experimentar la vida de Dios en usted, entonces Dios le lleva a usted ahora, y me lleva a mí también, a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Vio? Y entonces como veíamos, nosotros podemos vivir la vida de la carne. ¿Vio? Dios no le está imponiendo a usted, no me está imponiendo a mí. Nosotros podemos vivir la vida de la carne. Podemos agradar a la carne, podemos agradar a los pensamientos y los deseos de la carne. Pero la palabra de Dios dice que aquel que vive conforme a los deseos de la carne va a cegar corrupción y muerte. ¿Ya? Y como hablábamos con mi esposa estos días, antes en la ley, era como que Dios era más riguroso con el castigo, ¿vio? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, si no llevaba una conducta intachable, cuando entraba en el lugar santísimo, caía muerto. ¿No? Pero ahora nosotros decimos, bueno, ahora no pasa nada, nadie cae muerto delante de la presencia de Dios. ¿No? Nadie cae muerto, nadie tiene... Pero nosotros vemos que lo primero que se va perdiendo en la vida de un cristiano, cuando él no presenta su cuerpo en sacrificio vivo y le da lugar a su carne, es la sensibilidad. ¿No? Empieza a perder la sensibilidad, ya le empieza a llamar a lo malo bueno. Ya se empieza a gozar con lo que antes él había entendido que ya no era su vida. ¿No? Entonces ya se pierde la sensibilidad. Y ya cuando se pierde la sensibilidad, a veces uno ya deja de escuchar la voz de Dios. ¿No? Y nosotros vemos, creo que ahí en el libro de los Salmos,
No lo vamos a buscar ese versículo, después lo voy a buscar y se lo voy a leer. Creo que ahí en el libro de los Salmos, cuando David cayó en pecado, dejó de escuchar la voz de Dios. Y entró en él una desesperación, un clamor, un gemido dentro de él. Y le costó no sé cuánto tiempo volver a la comunión con Dios. ¿Vio? No sé cuánto tiempo le costó volver a la comunión con Dios y restablecer esa comunión y volver a escuchar la voz de Dios. Que esas cosas no nos acontezcan a nosotros. ¿Sabe qué terrible? Lo peor que hay para un hijo de Dios es escuchar el silencio de Dios en su vida. Que Dios no le hable a un hijo de Dios, que Dios no produzca nada en un hijo de Dios, eso es lo más terrible. A veces nosotros pensamos que lo más terrible es que nosotros no podamos hacer milagros, no podamos resucitar un muerto, no podamos salvar almas. Pero lo más terrible para un hijo de Dios es no escuchar la voz de Dios. Es que Dios le esté hablando a través de su palabra y usted no lo escuche, usted no tenga sensibilidad frente a la voz de Dios. No se quebrante frente a la voz de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir en busca de estas cosas. ¿Y cómo podemos lograr que eso no nos ocurra? Y presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Presentándolo todos los días de nuestra vida. Vio que el apóstol Pablo decía, todos los días muero. Dice. ¿A qué se refería con ese todos los días muero? Es que todos los días él presentaba su cuerpo en sacrificio vivo. Porque usted ayer y yo logramos vencer una tentación de Satanás a través de nuestra carne. Pero hoy se va a presentar otra. Acuérdese que nosotros hemos leído que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está tratando de devorar nuestra fe. ¿Vio? Él está tratando de hacernos caer. ¿Vio? Y entonces él no descansa, nosotros descansamos. Nosotros decimos, nosotros descansamos en el Señor. Y ciertamente que tenemos que descansar en el Señor. Descansar en cuanto a no darle lugar a la vida de la carne y darle lugar a la vida de Dios. ¿Vio? Pero Satanás no descansa. Satanás presenta todo el escenario para que usted deje la comunión con Dios y manifieste la vida de la carne. ¿Vio? Y a veces lo presenta con nuestros parientes, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Con lo más cercano lo presenta él. Él no va a venir a presentarse como muchos creen, vio un demonio con cuernito, colita y un tridente. No va a venir a presentarse así. ¿Vio? Porque dice que él se disfraza de ángel de luz. ¿Vio? Y él busca hacernos caer. Él quiere hacernos caer. Él quiere que nosotros neguemos al Señor. Acuérdese que nosotros leímos a Job. Y fíjese a quién usó Satanás. A la esposa de Job. Le dijo, aún, dice, con todas estas cosas que te han venido, mantienes tu integridad, dice. ¿Vio? Pero el Señor puso sabiduría en Job y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, dice. Y no maldijo. ¿Vio? No maldijo a Dios con sus labios, Job. No se quejó. ¿Vio? Recibiremos el bien, dice, y el mal no recibiremos. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Por eso, hermano, dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No esperemos que venga un juicio o una disciplina de Dios para darnos cuenta de que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, de que tenemos que rendirnos al Señor, vivir una vida separada de este mundo. ¿Cuántos hermanos que tuvieron la necesidad, por decirlo de alguna manera, de que venga un juicio de Dios para hacerle ver estas cosas? Dios nos está haciendo ver sus misericordias para que nosotros las presentemos. Amén. Y gloria al Señor que pueden volver, porque algunos no vuelven más. Y algunos no vuelven. Gracias le doy al Señor porque mi hijo participa, aunque sea con una tos, pero participa. Gracias le damos al Señor. Y algunos no vuelven, hermano. No vuelven. Fíjese que ahí dice en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 10, dice que algunos quedaron postrados en el desierto. Algunos quedaron postrados. ¿Y cuántos de nuestros amados hermanos? Porque son amados, son nuestros hermanos. Nosotros no deseamos que ellos estén en el mundo hoy, pero hoy están en el mundo, dándole lugar a la carne, dándole lugar a los pensamientos, asidos de un pensamiento, un razonamiento que Satanás logró meter en ellos,
que humanamente tiene justificación. No, yo a la iglesia no voy porque pasó esto y esto, porque tal hermano me hizo esto, porque el pastor me hizo esto. Entonces yo no quiero saber nada con la iglesia. Pero ese es un dardo de fuego del maligno que logró entrar. ¿Yo? ¿Por qué? Porque no estaba puesto el yelmo. ¿Yo? Porque el escudo de la fe no estaba en alto. Entonces logró entrar. Y hoy están allá en el mundo. Logró Satanás sacarlo de la iglesia. 10 desde el 4. Primera de Corintios 10. Desde el 4 podemos leer. Amén. Amén. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la copa espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Vio? Fíjese lo que les aconteció a ellos. Eran el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia, la amada del Señor. ¿Vio? Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿No está usted bebiendo y comiendo la palabra de Dios hoy? Todos estamos comiendo la misma bebida. Todos estamos comiendo la misma comida, perdón. ¿Vio? ¿Y eso para qué? Para que el hombre interior se fortalezca. No para que la carne se fortalezca. A la carne no le interesa la palabra de Dios. La carne, mientras más lejos de la palabra y más lejos de la congregación se encuentre, mejor. Mientras más lejos nos pueda arrastrar, mejor. ¿Vio? Pero dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que les seguía, y la roca era Cristo. Amén. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se habrá agradado Dios? Porque ellos extrañaban las cosas que habían dejado en Egipto. Ellos decían, ojalá muriéramos en este desierto, dice, porque no tenemos que comer. En Egipto teníamos la cebolla, teníamos carne. En Egipto teníamos tumba donde nos enterraran a nosotros. ¿Vio? Es tanta la demanda del Señor a veces en cuanto a la vida de separación, que a un hermano que vive conforme a la carne no lo puede soportar. Entonces termina volviéndose. ¿Vio? Se termina volviendo al mundo. Y ahí está Satanás esperándolo para engrillarlo otra vez y no dejarlo salir del mundo. ¿Cuántos hermanos hay que hace años que están apartados de las congregaciones? Años están apartados de las congregaciones y no pueden volver. Porque Satanás los ató ahí, para que no pudieran volver. ¿Vio? Acuérdese que nosotros leíamos ahí lo que compartía el pastor, que dice que el Señor le dijo a Pedro, el diablo os pidió para zarandearlo, dice, pero yo he rogado al Padre para que no le falte la fe. ¿Vio? Y entonces el diablo está ahí queriendo, él nos zarandea siempre. Siempre nos está queriendo zarandear por medio de las tentaciones que vienen a nuestra carne. Por eso el enemigo más grande que tenemos nosotros somos nosotros mismos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no le dijo, ten cuidado del mundo, ten cuidado de las mujeres, ten cuidado del vino. Le dijo, ten cuidado de ti mismo. ¿Vio? Porque ciertamente que el mundo nos puede atraer. La carne nos puede, las concupiscencias de este mundo nos pueden atraer, pero lo más peligroso que nosotros tenemos es la carne. ¿Vio? Usted sale del espíritu y no se encuentra con el mundo, se encuentra con la carne primero. ¿Vio? Y la carne siempre está siendo tentada por las cosas de este mundo. La moda del mundo, el hablar del mundo, las cosas del mundo, las riquezas del mundo. ¿Vio? Y nosotros no nos damos cuenta porque, claro, salimos de la comunión con Dios y entonces Satanás empieza a atacar nuestra mente. Empieza a atacarnos, que no es tan malo. Digo que si un hermano lo alcanzó, pero no nos damos cuenta que a veces el hermano, si lo alcanzó y se mantiene en la voluntad de Dios, es porque Dios se lo dio. Pero si el hermano lo alcanzó y se apartó, nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios no se lo dio. Dios no se lo dio, porque si eso que él alcanzó lo llevó hoy a estar lejos de la congregación, lejos de la comunión con los hermanos, entonces Dios no se lo dio. Acuérdese que el faraón le dijo a Moisés, dice, ¿por qué van a ir tan lejos a hacer culto a Dios? Hagan culto aquí en medio de nosotros.
No quería, Satanás no quiere que nosotros nos separemos del mundo. No quiere que nos separemos de la carne. ¿Vio? Por eso ahí está la figura. El faraón le dijo a Moisés, dice, ¿ustedes quieren hacer culto a Dios? No hay ningún problema. Fíjese, Satanás no tiene problema que nosotros le hagamos culto a Dios. Pero el faraón le dijo, no se vayan tan lejos de Egipto. Hagan culto aquí en medio de nosotros. Pero fíjese la respuesta del hombre de Dios. Si nosotros hacemos culto acá, nosotros tenemos que quemar todos sus dioses. Tenemos que ir en contra de ustedes porque ustedes muestran una idolatría que a Dios no le agrada. No podemos hacer culto a Dios en medio de ustedes. Tenemos que irnos. El Señor dijo camino de 3 días. Y hoy eso habla de la muerte, de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Solamente el hombre espiritual le puede hacer culto a Dios, alejado de las cosas de este mundo. Alejado de las cosas de este mundo. Por eso dice ahí en Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, por todas esas bendiciones que Dios nos dio en Cristo. ¿Le parece tan poca cosa las cosas que Dios nos dio en Cristo para que nosotros no podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios? Fíjese, el Señor Jesucristo, dice que Él estaba a la diestra del Padre, rodeado de gloria y majestad, y por el gozo puesto delante de sí, dice, menospreció la vergüenza y el oprobio, dice, y vino y se ofreció en sacrificio vivo. Por el gozo puesto delante de sí. Hoy ese gozo se invirtió. Ahora el que está puesto delante de nosotros es el Señor como nuestro esposo. Y si para Él valió la pena dejar su lugar de majestad, ¿vio? Pero lo dejó por un breve tiempo, porque después lo recuperó el Señor. Bueno, si para Él le valió la pena dejarlo por un breve tiempo, a fin de salvarnos a nosotros, para llevarnos a Dios, ¿cuánto más para nosotros? ¿Vio? Por eso dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios. En otra parte de la Biblia dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en realidad habéis sido por Él enseñado. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no aprendimos así al Señor, que el Señor dejó su lugar para darle lugar a la carne. No dejó el lugar de majestad para darle lugar a la carne, dejó su lugar para llevar a cabo la voluntad de Dios y dar a conocer a Dios al mundo. Muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no conocéis al Padre. ¿Y cómo logró dar a conocer al Padre? Presentando su cuerpo en sacrificio vivo, dándole lugar a la vida de Dios en Él. Nosotros queremos que la gente conozca a Dios, que nuestros parientes conozcan a Dios. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a ofrendar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para que otros conozcan a Dios? Y sí, pero si yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, entonces va a haber prácticas que yo tenía con ellos que ya no las voy a poder tener, entonces ellos se van a ofender y no me van a hablar más. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Cuando le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan, le dijo. Y dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Dice. Amén, gloria a Dios. Y no los despreció a ellos, Él no dijo, no los quiero más, los aborrezco, no los despreció. Pero Él puso al Señor en primer lugar. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y así los pudo ganar. ¿No? Pero a veces nosotros, no es fácil, hermano, no es fácil porque ahí entran los sentimientos, ¿vio? Pero nosotros tenemos que entender que el nuevo hombre no vive conforme a los sentimientos, sino que vive conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos ofrendar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Vio? Y en el capítulo 12, en el versículo 2, fíjese lo que dice. ¿Cómo podemos nosotros llegar a hacer esto? Señor, gracias, Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Dice, no os conforméis. ¿Cómo presento mi cuerpo en sacrificio vivo? Y ahí dice, no conformando. ¿Qué quiere decir conformar? No tomando la forma de este mundo. ¿Vio? No tomando la forma. ¿Vio? Volvemos a lo que hablábamos antes.
Muchos hermanos cayeron en esa falsa enseñanza donde nosotros teníamos que tomar la forma para poder ganarlos. Pero acá la palabra no dice así. Dice, no os conforméis. No tomen la forma de este mundo. Y sí, bueno, pero yo quiero ganar a mi hermano, a mi padre, a mi madre. Y si no me... No, la palabra dice, no os conforméis, dice. Gánelo por medio de la manifestación del amor. ¿Ya? Gánelo por medio de la manifestación del amor. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, a la forma de vida de este mundo. ¿Vio? No se conforme, no tome esa forma. ¿Vio? Hay un famoso dicho en la televisión que dice que la gente se renueva. ¿Vio? Todo se renueva. No, la palabra no nos lleva a nosotros en lo único que la palabra nos lleva a renovarnos es en el espíritu de nuestra mente. ¿Vio? En eso nos lleva a renovarnos. ¿Cómo nos renovamos? Por el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces la mente va siendo renovada, va teniendo pensamientos nuevos. Eso quiere decir, va sacando los pensamientos de la carne y va poniendo los pensamientos de Dios. Pero cuando dicen eso, que la gente se renueva, quiere decir que va adaptando la forma del mundo. ¿Vio? Y decía un hermano una vez, fíjese cómo es la forma del mundo. La forma del mundo cambia siempre. Dice, sale la moda, dice... Y alguien le dice a la gente que el color azul le queda bien. Pero pasan 2 meses y le dice a la gente que el color verde ahora está de moda. ¿Y cómo? Si antes le dijo que el color azul estaba bien. Ahora quiere decir que el color azul no sirve más. ¿Vio? Entonces van tomando la forma del mundo. Esa es una tontería, pero empezó por ahí, ¿vio? Empezó por ahí. Empezó por la moda en cuanto a la vestimenta. Después se fue la moda al pensamiento, a las tendencias sexuales. Después se fue la moda en cuanto a la forma de criar a los hijos. Y así entró. ¿Algo para compartir? Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:16. 17, perdón. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Primera de Juan 2:17. Gracias, Señor. Podemos leer el 16. O el 15 podemos leer hasta el 17. Amén. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no previene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese qué maravilloso dice. El mundo pasa y sus deseos, dice. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y lo que dice acá el apóstol Pablo dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Que no nos conformemos a este mundo, que no tomemos esa forma. Dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. ¿Ves? Entonces viene la palabra a nosotros, produce un pensamiento y ese pensamiento va produciendo sentimientos y direcciones diferentes. Entonces vamos siendo transformados. Vamos siendo transformados. La palabra nos va transformando a nosotros. Va produciendo intenciones diferentes a las que nosotros teníamos antes. ¿Vio? Pero si nosotros no queremos ser transformados, nuestra vida va a ser siempre la misma. ¿Vio? Y vamos a vivir siempre en derrota. ¿Vio? Ahora nosotros entendemos por qué a veces queremos llevar a cabo la voluntad de Dios y fracasamos. Porque no buscamos ser transformados por la palabra de Dios. Recibimos la palabra como un conocimiento nada más. Pero la palabra tiene que llegar a ser una experiencia en nuestra vida. Cuando llega a ser una experiencia en nuestra vida, entonces ahí empieza la transformación. Ahí empieza. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, no tomen la firma del mundo. ¿No sabe que dice Santiago, dice, aquel que se constituye amigo del mundo, ese se constituye en enemigo con Dios? ¿Y por qué queremos tomar la forma del mundo? Para agradar a los hombres, mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Romanos 8:29. ¿Qué forma tenemos que tomar? Amén. Y sí, porque si dice que no tenemos que conformarnos al mundo, no tenemos que tomar la forma del mundo. Entonces, ¿qué forma tenemos que tomar? Y ahí vamos a leer en Romanos 8:29.
Amén. Amén. Porque los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Dios dice, a los que antes conoció. ¿No? ¿Y a dónde nos conoció el Señor? Nos conoció en Cristo, como una nueva creación. Ahí nos conoció el Señor. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Vio? Vio que dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que tenemos que ser igual que Él. ¿Vio? Así como el primogénito. Por eso dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Primero ahí en Juan capítulo 3, 16 creo que dice que Él es el unigénito. ¿Vio? Él era el unigénito. El único Hijo de Dios. Creo que es Juan 3:16. Alabado sea su nombre. Él era el único Hijo de Dios. ¿Vio? Pero él después pasó de ser el único Hijo de Dios a ser la matriz, el molde de donde después salieron los muchos hijos de Dios. Amén. 3:16 de Juan. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios Gracias, dice, Jesús. porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué necesitamos separarnos? ¿Por qué necesitamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? ¿Por qué no podemos conformarnos a la imagen de este mundo? Porque tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Cristo fue conformado a la imagen de Dios. Por eso Él pudo decir de Él mismo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. Por eso Él lo pudo decir. Y nosotros teníamos que llegar a esa expresión. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros. ¿Vio? Todavía no vieron a Dios en nosotros. Ahora, hay dos cuestiones por las cuales Dios no se puede ver en nosotros. O porque estén cegados los ojos de aquellos que están con nosotros, o porque nosotros no estamos manifestando a Dios. ¿Vio? Y es preferible que no lo vean porque sus ojos son cegados y no que porque nosotros no estamos manifestando a Dios. Porque si es porque ellos están siendo cegados para no ver, y bueno, ya ellos te rendirán cuenta delante de Dios y nosotros estaremos sin excusa. Pero si nosotros, teniendo la vida de Dios, teniendo el Espíritu Santo, no damos a conocer a Dios, entonces sabemos que nosotros vamos a tener que rendir cuenta acerca de eso. ¿Vio? Es como aquel hombre que recibió un talento y por temor, dice por temor, dice que agarró y lo enterró. Y si nosotros enterramos nuestro talento, encerramos la vida de Dios dentro de nosotros, ¿qué recompensa esperamos tener? No queremos que nos conozcan a nosotros. Yo no estoy interesado en que usted me conozca a mí. Mire, si yo pudiera dar la palabra sin que usted me pudiera ver a través de una cámara, no lo haría. Pero bueno, tenemos que hacerlo así. Porque lo único que nos interesa a nosotros es que ustedes conozcan a Dios. No queremos que sean seguidores de hombres. Queremos que sean seguidores de Dios. Entonces dice ahí, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, muchos iguales que el Señor, muchos iguales. Fíjese, y ahora podemos entender, fíjese que ahí en el libro de Apocalipsis dice que Juan se postró delante de un hombre. Vamos a leer ahí, creo que es en el capítulo 1. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Fíjese que él se encontró con un hombre y Juan se postró. Pero el hombre le dijo, no te postres delante de mí. 19:10 de Apocalipsis. Alabado sea su nombre. Fíjese por qué no podemos nosotros conformarnos a la imagen de este mundo. Porque estamos llamados a conformarnos a una imagen y a una gloria superior. Amén. Gloria a Gracias, Dios. Jesús. 19:10. Amén. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas.
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque Él es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, Gracias, Jesús. Juan se postró. Se postró delante de un consiervo suyo, dice, delante de un siervo de Dios, que ya había sido arrebatado al cielo, ya había sido glorificado. Ya había recibido la gloria del Señor. Dice, yo me postré a sus pies. Y claro, si él no sabía quién era. Dice, yo me postré a sus pies, dice, para adorarle. Pensó que era el Señor. ¿Vio? Pero este le dijo, y él me dijo, mira, dice, no lo hagas, dice, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Ve que estamos llamados a alcanzar la gloria del Señor? Este ser redimido, este hombre redimido, pudo alcanzar la gloria de Dios. A tal punto que otro lo pudo ver y lo confundió con el Señor. Señor Jesús. ¿Vio? Y entonces, que no nos vean a nosotros, que lo vean al Señor. Amén. Gloria ¿Vio? a Dios. Que nos pase como nos pasaba antes, ¿vio? ¿Por qué nos pasaban esas cosas antes? De que la gente nos perseguía para que nosotros oráramos por ellos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos carismáticos. No, eso nos enseñó el legalismo, el catolicismo, la religiosidad. Nos enseñó a nosotros a ser carismáticos. ¿Vio? Pero cuando vinimos al Evangelio, cuando vinimos al camino del Señor, el Señor nos llevó a que nosotros teníamos que dejar todo eso. ¿Por qué? Porque eso hacía que el hombre sea exaltado y Dios no sea considerado. Y lo que Dios nos lleva ahora a nosotros a vivir una vida en sacrificio vivo para Él, para que el nombre de Dios sea exaltado. Amén. Gloria a ¿Vio? Dios. Vamos a volver ahí en el libro de Romanos. Tenemos unos minutos todavía. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Aleluya. Capítulo 12. Y vamos a leer el último versículo. Fíjese, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con la ayuda de Dios vamos a ver el próximo programa, vamos a ver cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta. Pero fíjese lo que dice en el versículo 3 y con eso terminamos, hermano. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ve? Y ahí está lo que hablábamos. Lo que nosotros somos en el Señor hoy, no lo somos por nosotros mismos, Amén. sino por lo que Dios puso en nosotros. Entonces dice la palabra de Dios, ¿vio? Ya atajándonos la palabra, ya resguardándonos, nos dice. Dice que ruego, dice, digo pues por la gracia que de Dios que me es dada, dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Lo que usted es y lo que yo soy en el Señor no es por mérito nuestro. Amén. Es por la vida de Dios que está en nosotros. Sí, Señor. Lo que se manifiesta en nosotros es por la vida de Dios que está en nosotros. Entonces eso no nos tiene que llevar a nosotros a engrandecernos sobre nuestros hermanos, sino al contrario. Fíjese que Pablo dice, yo soy el más pequeño, dice, de todos los apóstoles, dice. ¿Vio? Y la revelación que le fue dada a Pablo fue superior a la que le fue dada a los otros apóstoles. Pero sin embargo él dice, a mí que soy menos que más pequeño, dice. ¿Vio? Entonces dice, ruego, dice, que ninguno de vosotros, dice, tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Gracias le damos al Señor, hermano, gracias por esta palabra que hemos podido compartir en este día. Espero que sea de bendición para su vida, así como lo fue para nosotros. Y que el Señor le alcance mayor gracia cada día, hermano. Gracias, Jesús. Seguimos orando por aquellas personas que nos están viendo. Que el Señor bendiga, que el Señor bendiga la vida de nuestro hermano Jorge Palazzo. Estamos orando por él. Le deseamos un feliz cumpleaños a su esposa. Que el Señor la bendiga, los guarde en salud, hermano. Amén. Y bueno, que el Señor bendiga a cada hermano César Tahuada también que nos está mirando. Y hay muchos hermanos que nos miran, pero bueno, no puedo saber quiénes son. El Señor bendiga a todos los hermanos. Gracias. Y bueno, hermano, vamos a estar orando. Saludamos a los hermanos de la radio La Predicadora, que también nos permiten salir a través de la radio. Sí, Señor. Y bueno, hermano, el Señor bendiga y pueda producir en ustedes y en nosotros el querer como el hacer, hermano. Recuerde que los días de transmisión son los lunes y los viernes. De 10 a 11 empieza el pastor a través del Facebook Ramona Cabrera y después nosotros a través de La Última Trompeta.
Señor les bendiga. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, te rogamos que tú nos bendigas, nos ayudes, Señor, para que cada día, Señor, podamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Señor. Para que cada día, Señor, podamos llevar a cabo tu propósito, Señor, mediante la manifestación de tu vida. Gracias te damos, Señor, porque ahora tú nos llevas a una vida de servicio, Señor. Y no lo podemos hacer, Señor, si no es por medio de la vida de Dios que se manifiesta en nosotros y por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendice a cada hermano, hermana, Señor, a cada oyente, Señor, que estuvo conectado, Señor, en este día. Y a los que van a escuchar después a través de la transmisión por YouTube, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Señor, bendiga, hermano, y los abrazo en el amor de Cristo. Gracias, Jesús. Vuelve por tu pueblo, Señor. La iglesia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la esposa dicen ven. Gracias, Jesús.